voy a volver a enlazar el Facebook y Zoom. Hubo un... Hola, hola a todos y a todas. Gracias por seguirnos acompañando el día de hoy en estas conversaciones y conversatorios que estamos teniendo por el 8M. Y ahora vamos con un tema muy importante, el cual se titula Redes de apoyo para el acompañamiento sororo. Y para eso está con nosotros la maestra Gabriela Gutiérrez Mendoza. La maestra Gabriela Gutiérrez estudió la licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en la Escuela Nacional de Trabajo Social como coordinadora del Centro de Información y Servicios Bibliotecarios desde noviembre de 2019 hasta la fecha, donde fue responsable del diseño y coordinación de acciones y servicios de la Unidad para la Igualdad de Género. Actualmente labora como jefa de la Unidad de Educación Curricular y Sensibilización de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo son el proyecto Conciliación, Trabajo, Familia, un derecho de las mujeres, una acción de política pública. Asimismo, trabajó en el proyecto Aplicación e institucionalización de un programa de mejora continua de calidad en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, construido desde una perspectiva de género. Es coautora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Unidad para la Atención de la Igualdad de Género, y en el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, hacia una política integral con un enfoque de género, perdón. Maestra, bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En este día tan importante donde conmemoramos la lucha de las mujeres por construir un mundo donde todas tengamos acceso a la totalidad de nuestros derechos y también a todos los recursos que socialmente están colocados. Agradezco mucho la invitación y el día de hoy, justo en este marco del 8 de marzo, vamos a hablar sobre lo que implica la sororidad y la construcción de redes para poder prevenir la violencia y para poder justo ser corresponsables dentro de este movimiento que vamos realizando todos nosotros a favor de la institucionalización, de la política de igualdad dentro de la universidad y también el tener una reflexión de lo que implica el mirarnos entre nosotras, el mirar también a partir de los hombres, de cómo podemos con ellos hacer acciones colaborativas y acciones estratégicas. El día de hoy empiezo con esta frase. Primero respiro profundo porque esos problemas de internet siempre estresan a todo el mundo y me estresaron a mí en lo que estuve tratando de conectarme. Entonces, bueno, ya suelto esta parte. Nixon Mann es una mujer activista africana que trabaja en España y ella ha realizado una serie de trabajos colaborativos con otras mujeres, específicamente en el proyecto Access, donde se trata de generar un proyecto que permita las condiciones de acceso de las mujeres migrantes africanas a los recursos institucionales dentro de España. Y esta frase es de ella: trabajamos con hechos, con dolores, con muchísimas mujeres que sufren golpes a diario y que son incapaces de decidir y tener voz propia porque están anuladas como personas. Y esta última parte de la frase, porque están anuladas como personas, y las personas que están anuladas dentro de esta sociedad, justo se les coloca en el silencio. ¿Por qué es importante hablar de las redes? Porque las redes son un espacio
donde las mujeres empiezan a tener voz, empiezan a poder distinguir qué es lo que están viviendo, a ponerle palabra a todo aquello que en su vida cotidiana limita su crecimiento personal, limita su crecimiento educativo, limita su crecimiento laboral, limita el acceso a la salud, a transitar libremente en la calle, a tener trayectorias, por ejemplo, de vida dentro de los espacios culturales, donde las mujeres hemos sido disminuidas por la simple condición de ser mujer, pero también donde muchas mujeres no solo está colocada la condición de ser mujer, sino aparte de ello tiene otras características intersectoriales como son la condición de origen, es decir, si pertenecen a un pueblo originario, si hablan otra lengua, si tienen alguna condición física o mental que limita también sus capacidades, su potencialidad y su estar dentro de los espacios. Nixon Nam, por eso, cuando coloca esta frase, lo que hace es decir, hay mujeres que estamos lejos de los recursos a los cuales tenemos derecho dentro de una sociedad. Y por lo tanto, estos recursos lo que hacen es colocar condiciones de vulnerabilidad en cada una de nosotras, porque esa vulnerabilidad no es que nazcamos vulnerables, no nacemos las mujeres vulnerables, sino a partir de todas las condiciones sociales que se van sumando unas con otras, se van vulneralizando nuestra vida y se va vulneralizando nuestra presencia y se nos va acallando, se nos va quitando la voz. Por eso el día de hoy, 8 de marzo, es tan importante hablar sobre qué es lo que sucede con nosotras las mujeres y hablar justo a partir de la construcción de redes. Esto lo voy a pasar muy rápido porque lo hablé en algún momento aquí también en la escuela, pero en la facultad, perdón, pero me parece importante volver a colocarlo para poder hablar de las redes. ¿Qué es lo que sucede? Hombres y mujeres nacemos iguales, nos han dicho que somos iguales en derechos. De hecho, el artículo primero de la Constitución en el año 2011 se modifica y se nos coloca como personas sujetas de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que a partir de la modificación del artículo primero en este año, a hombres, a mujeres, a partir de que nacemos se nos coloca como sujetos de derecho. Se coloca el principio de pro persona, que significa que todas las personas somos protegidas por todas las leyes internacionales, nacionales y locales que más protejan nuestros derechos y que no es necesario inclusive ser ciudadano o ciudadana mexicana para poder tener acceso a estos derechos y que desde el momento en que nacemos, es decir, no hasta los 18 años como antes se colocaba dentro de la Constitución, empezamos a tener una serie de derechos dentro de nuestro país porque justo se modifica el artículo primero para tener una mirada de derechos humanos. Entonces, la ley dice eso, pero ¿qué es lo que sucede en realidad? Que no es suficiente en esta sociedad con nacer como persona, sino que si tenemos un cuerpo sexuado, que todo mundo nacemos con este cuerpo sexuado, entonces empiezan a colocar una serie de elementos que nos dan una diferencia dentro de la sociedad, pero la diferencia no se coloca solo a nivel anatómico, a nivel fisiológico, sino se coloca a partir de un principio de desigualdad, donde se dice qué es lo válido y qué es lo no válido dentro de los espacios donde estamos viviendo, donde se empieza a ordenar al mundo a partir de si somos mujeres, de si son hombres, donde si somos personas mestizas, si hay personas indígenas, a partir de nuestra capacidad socioeconómica. Y esta clasificación nos coloca en un sistema de valoración donde a partir de esa valoración también se nos coloca elementos subjetivos, donde se dice si es bueno o si es malo, por ejemplo, ser mujer indígena con alguna discapacidad o ser una mujer que tiene, por ejemplo, un doctorado, que es madre de familia y que en estos momentos está en su casa tratando de avanzar en sus proyectos de investigación, pero tiene también que acompañar a sus hijos y a sus hijas
en la escuela, por ejemplo, en sus clases virtuales. O sea, qué condiciones diferenciadas están colocadas en estos cuerpos sexuados, donde los hombres, por ejemplo, aunque sea un hombre que es indígena, que está en un lugar muy por ejemplo, muy alejado de las instituciones, de cualquier manera tiene un ejercicio de autoridad en el cuerpo de su esposa, por ejemplo, o de sus hijos y de sus hijas. Entonces, la desigualdad empieza a generarse a partir del lugar donde estamos y se entrecruza, se teje con otras características con las cuales nacemos y con las cuales estamos colocados dentro de esta sociedad. Por lo tanto, las estructuras sociales van a colocar los patrones de desigualdad. ¿Y esto qué implica? Que vamos conviviendo, que al mismo tiempo en una sociedad donde se dice este hombre tiene el poder y la capacidad de, por ejemplo, de vulnerar a una mujer en el espacio público, es decir, de decirle piropos, de toquetearla, y de pronto la pregunta sería, ¿quién le dio ese derecho de tocar un cuerpo que no es suyo, de decirle algo a una persona que está colocada cerca de él? No solo en los espacios públicos, y me refiero a la calle, al transporte, sino inclusive también dentro de las aulas. ¿Quién, por ejemplo, le ha dado el derecho a los maestros para decirles, estás estudiando mientras te casas? O compañeras, con todo respeto, lo que ustedes tendrían que estar haciendo es preparando la comida y haciendo las tortillas en lugar de estar aquí estudiando esta carrera, porque esta carrera no es para ustedes. O sea, desde ese tipo de violencias están colocadas en una sociedad que permite que haya un agresor y que también va generando condiciones para que pueda existir una víctima. Por lo tanto, los perpetradores, los agresores y la víctima son parte de un mismo sistema donde se ha organizado, se ha clasificado y se ha dado un valor a cada uno y a cada una de quienes pertenecemos a esta estructura social, que es una estructura patriarcal. Igual, todas las interacciones que se realizan dentro de estos espacios van validando esas estructuras patriarcales. Por ejemplo, ahorita si ustedes entran al Face o entran al Twitter, hoy 8 de marzo, van a leer a hombres que se alegran de que hayan cerrado el Zócalo y a mujeres también que se alegran de que hayan cerrado el Zócalo para que no vandalicen, por ejemplo, los edificios que llaman como patrimonio de la nación, colocando en el mismo lugar a un patrimonio de la nación, sí, pero por ejemplo, lo que están las mujeres manifestando en estos momentos es el derecho a la vida, el derecho a vivir, el derecho a no ser víctima de un feminicidio y que ese feminicidio siga impune dentro de esta sociedad. Y eso lo hablamos en esta violencia extrema, pero también lo miramos en la violencia cotidiana. ¿Cuántas, por ejemplo, de nuestras alumnas dejan de asistir, por ejemplo, a una asignatura porque son violentadas cotidianamente por un docente? Porque les envían mensajes privados haciéndoles insinuaciones de tipo sexual o porque descalifican su capacidad intelectual o su capacidad de aprendizaje frente al aula. Entonces, los patrones perpetúan la desigualdad, es decir, perpetúan esta dificultad de acceso a los recursos sociales y la dificultad a la procuración de justicia, al ejercicio de las leyes a partir de una condición ya colocada dentro de una sociedad patriarcal. ¿Y la sociedad patriarcal qué significa? Significa que el valor por el medio del cual se organiza todo lo que moldea al mundo es un valor de lo masculino como un valor que representa a la humanidad. Esto lo vemos incluso hasta en el uso del lenguaje, en cómo, por ejemplo, dicen buenos días a todos y habemos 90 mujeres y un hombre, o solo mujeres, o cómo entre las mismas mujeres también nos reconocemos en ese mismo lenguaje que nos excluye. Entonces, estamos hablando que las estructuras patriarcales están colocadas en todos los lugares, están colocadas en la procuración de justicia, están colocadas en nuestro lenguaje, están colocadas en la cultura, están colocadas en el diseño, por ejemplo, de tecnologías, inclusive hasta
en la generación de nuevos conocimientos y de conocimientos teóricos que son estructurados y que son validados también por esta misma sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a reflexionar justo para poder llegar al tema de las redes? Que primero los espacios están dotados de un valor jerárquico. Este valor jerárquico es un valor que ha sido construido simbólicamente, es decir, hay un lenguaje, pero también hay una construcción de ideas donde empieza a dotar de significados a todo lo que está colocado, por ejemplo, dentro de este mundo. La palabra zorro, cuando le dicen a un hombre, es que tú eres muy zorro, hablan de un hombre que es muy astuto, que es muy hábil, que sabe colocar. En cambio, por ejemplo, si le decimos a una mujer, eres una zorra, estamos hablando de una mujer que utiliza su sexualidad para el logro de objetivos personales. O sea, las mismas palabras tienen un valor diferenciado dentro de esta sociedad en el momento a quién se le dirigen e inclusive hasta dentro del mismo momento histórico. Por lo tanto, si vamos asignando valores a los grupos sociales a partir de ideas que han sido concebidas desde antes, inclusive de que nacieran. Judith Butler, por ejemplo, habla de que el género se va colocando a través de una idea que se dice, se coloca en la persona incluso desde antes de nacer y de una serie de actos que van repitiendo y que van construyendo esa condición en la cual a mí me enseñaron que yo tengo que actuar porque tengo un cuerpo de mujer. Recordemos, por ejemplo, que hay algunos ritos antes del nacimiento en estos momentos, como son las fiestas de revelación del sexo, que están de moda, y donde a partir, por ejemplo, de un globo color rosa, perdón, o un globo color azul, dicen, estando todavía el bebé en el vientre, definen si va a ser hombre o si va a ser mujer. El punto no es que nazcamos con un cuerpo de un hombre o una mujer, sino el punto es que nos empiezan a enseñar una serie de características que repetimos constantemente y que van validando justamente que somos mujeres o que son hombres, porque aparte de todo estamos hablando de un mundo dicotómico, de un mundo también donde solo hay dos valores, que es lo masculino y lo femenino, y donde pareciera que no hay lugar para la diversidad, para las expresiones de diversidad sexual, por ejemplo. Entonces, además, estamos hablando de un mundo binario y dicotómico en el sentido de que pareciera que hombres y mujeres somos contrarios. De hecho, se nos enseña, por ejemplo, a encontrar o a seleccionar nuestra pareja a partir de decir, es que nos complementamos, o sea, no a partir de mirarnos como seres únicos, por ejemplo. Entonces, dentro de esta estructura social, también se van creando pues, elementos simbólicos de lo que son los hombres y de lo que son las mujeres, por ejemplo, y a partir de esos elementos simbólicos también se va reconociendo elementos y se van colocando significados de poder que son exclusivos para los hombres. Ahorita tenemos, por ejemplo, una discusión amplia en torno a la validez de la candidatura del candidato pues de Morena en el estado de Guerrero, por ejemplo, donde se le ha señalado como un hombre que ha violentado sexualmente a varias mujeres y donde el día de hoy pone en su Twitter que él reconoce a las mujeres, o sea, como las que están luchando por sus derechos y demás, o sea, en un acto totalmente contradictorio, pero se ha validado la candidatura, por ejemplo, de esta persona. Este es un ejercicio de poder y coloca un elemento simbólico donde se dice que puedes tener impunidad un acto de violencia sexual dentro de esta sociedad. Y como ese acto lo vemos repetidos en múltiples espacios. Entonces, además de ello también, ¿qué es lo que significa? Que las mujeres en esta sociedad en la cual se valora a partir de lo masculino como primordial, entonces lo que hacemos nosotras dentro de nuestra vida cotidiana también tiene un presignificado, donde es un presignificado subordinado. Las acciones de las mujeres históricamente han estado subordinadas a las acciones de los varones. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia se ha hecho muy visible
el cómo muchas mujeres que están realizando trabajo en casa lo colocan en un lugar secundario. Primero organizan la limpieza, organizan la comida y después se ponen a trabajar. O al tiempo que están trabajando, también van supervisando a los niños, a las niñas, van cuidando, por ejemplo, a las personas enfermas, y los hombres se han dedicado de manera exclusiva a su trabajo. Eso impacta en las trayectorias laborales. Eso impacta en la posibilidad, por ejemplo, de avanzar en un nivel escalonado dentro de un trabajo, incluyendo, por ejemplo, hasta áreas de investigación. También impacta, por ejemplo, en la productividad intelectual, en la productividad de saberes de las mujeres a partir de estos lugares subordinados donde estamos nosotras colocadas. Y a partir de esto, por lo tanto, sí hay una interpretación de lo que hacemos las mujeres, de los actos que nosotras realizamos. Por ejemplo, el hecho de que mujeres se manifiesten en contra de la violencia, en contra de la violencia feminicida, en contra de las desapariciones el día de hoy. Por ejemplo, muchas personas dicen, ¿por qué no lo hacen respetando? ¿Por qué no lo hacen sin gritar? ¿Por qué no lo hacen calladas? Porque apareciera que las mujeres todo tenemos que hacerlo así. Hablar en diminutivo, hablar quedito, no hablar en primera persona, no decir no estoy de acuerdo con esto, sino tratar inclusive hasta de disminuir el daño cuando yo critico o cuestiono algo como mujer. Cuando una mujer, por ejemplo, habla en voz alta, es una mujer que se le cuestiona su feminidad y que se le dice loca, que es una exagerada, por ejemplo, aunque esté hablando de la muerte o de la vida de otras mujeres. Por lo tanto, lo que sucede, que la desigualdad que se genera a partir de la diferencia, porque hombres y mujeres somos diferentes, por supuesto, ese no es el problema es la desigualdad social que se empieza a colocar a partir de cuerpos diferentes, entonces van creando condiciones que van vulnerando a las mujeres y que van transgrediendo los derechos de cada una de nosotras. ¿Qué es lo que sucede sobre todo cuando se vive violencia? Cuando se vive violencia a las mujeres, sobre todo, se les empieza a callar la voz. Si las mujeres nacemos, no nacemos, nos educan para dudar de nuestras capacidades, nos educan para hablar en quedito. Recuerdo una investigación de una doctora en China que me parece fácilmente se puede aplicar aquí en América Latina, donde decía que las mujeres hablábamos en diminutivo. Oye, Pepito, por favorcito, ¿me puedes ayudar? O sea, el diminutivo era parte, o sea, esta era una cuestión simbólica de cómo las mujeres nos sentíamos o estamos disminuidas dentro de esta sociedad. Entonces a todo mundo le tenemos que decir, oye, por favorcito, ¿me puedes apoyar? O sea, y no importa el nivel jerárquico en el cual nos encontramos, pareciera que todo el tiempo tenemos que hablar de esa manera. Pepito, o sea, en cambio, y estamos acostumbradas a que nos digan Gaby, estamos acostumbradas a que nos digan Lupita, y no nos hablen, por ejemplo, por nuestro grado, no porque importe el grado, sino porque sí hay una diferencia jerárquica, hay una diferencia de trato cuando se le habla a alguien por grado y cuando se le habla a alguien, por ejemplo, en diminutivo. Recuerdo que en el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, hacían una broma donde decían que todos los hombres eran licenciados y todas las mujeres eran señoritas. Entonces a muchos les parece muy gracioso, pero el que a todo mundo le digan licenciado, o sea, simbólicamente está colocado una dotación de poder, de un poder de conocimiento, o sea, tiene una licenciatura en en alguna especialidad, en alguna disciplina, en alguna ciencia o en algo, en este caso es en derecho, y todas las mujeres tienen que ser señoritas, no señoras. O sea, y señorita tiene una implicación de que no se ha casado, de que tiene virginidad colocada, o sea, y de que por lo tanto es una menor, o sea, tiene una minusvalía
O sea, aunque sea licenciada, sigue siendo una señorita. Y si ustedes ven este tipo, por ejemplo, de rejuegos de palabras, están colocadas desde un lugar jerárquico, desde un ejercicio de poder, y tenemos que aprender a visibilizarlas para poder reconocer que en dónde estamos ubicados y ubicadas cada una y cada uno de nosotros. Esto es justo para hablar de las redes, y esta parte le coloqué como redes de los sujetos a los contextos. ¿Por qué? Porque desde que se empieza a colocar la clasificación de quién es un sujeto, y esto estoy hablando, por ejemplo, desde los orígenes inclusive de la construcción de la ciudadanía. Las mujeres desde el principio no fuimos consideradas ciudadanas. Cuando se da todo el movimiento de la Ilustración y cuando se da la Revolución Francesa, ¿qué es lo que sucede? Que a las mujeres se nos excluye de la ciudadanía, se nos excluye de los pactos sociales por el medio de los todas las instituciones de todo tipo. O sea, las instituciones educativas, las instituciones gubernamentales, las instituciones de protección, de justicia, de procuración de justicia. Entonces no se nos considera como sujetas de nuestra historia. De hecho, es por eso que a todos los movimientos feministas que han existido a lo largo de la historia han sido para poder reclamar derechos. El primer movimiento es el movimiento surgido de la Ilustración, y lo primero que las mujeres pelearon fue por ser ciudadanas, porque la ciudadanía daba la presencia dentro de los espacios públicos, que es donde se deciden todas las leyes, donde se deciden los programas institucionales, los programas de gobierno, los programas educativos, donde se decide la vida, que no es el hogar. Entonces las mujeres pelearon el ser ciudadanas para ser reconocidas como sujetas de derechos, para ser reconocidas como sujetas de toma de decisiones. Inclusive en este momento la lucha que están dando las mujeres, por ejemplo, para la despenalización del aborto, es también como parte del reconocimiento de ser sujeta, que puede decidir sobre su propio cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces que las mujeres estamos creando espacios donde vamos colocando la presencia, las necesidades, la mirada y las voces de cada una de nosotras. Por lo tanto, también tenemos que hablar de los contextos, porque hablar de género es hablar de una construcción transhistórica y de hablar de una construcción transcultural, porque prácticamente en todo el mundo está organizado a partir de considerar al hombre como paradigma de lo humano, y a lo largo de la historia también ha estado colocado este paradigma. Por lo tanto, sí tenemos que reconocer que son procesos que están contextualizados y que tienen elementos concretos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que cuando hablamos de un sujeto, se empieza a colocar dentro de un lugar en las sociedades donde se busca la aceptación de las otras personas que lo están integrando. Y a partir de ello, entonces se trata de evitar el aislamiento social. ¿Qué es lo que se necesita en ese momento? Se necesita que todas las necesidades sociales estén colocadas a partir de lo que también viven esas personas, y con ello se coloquen elementos sociales para que se puedan construir como sujetos que ya pertenecen a un determinado grupo. Es decir, se necesitan elementos concretos para que las mujeres también se consideren, por ejemplo, sujetas plenas de todos los derechos que están o que se han ido construyendo dentro de esta sociedad. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que también todo lo que está rodeando, todas las múltiples cuestiones que están colocadas en el entorno social, va colocando la construcción de nosotras y nosotros como sujetos sociales, que somos parte de un todo, es decir, que no solo somos seres individuales, sino que estamos dentro de una colectividad que nos va definiendo, como traté de explicarlo hace rato, a partir de generar estructuras donde nos van diferenciando en el acceso a los recursos sociales y a los derechos a los cuales tendríamos que tener acceso.
todas las personas, todos los sujetos y sujetas, estamos influidas por la construcción social de género, es decir, de lo que debemos ser, del lugar que debemos ocupar dentro del sistema social. De hecho, por eso muchos hombres y muchas mujeres todavía consideran que el lugar de las mujeres es en los espacios privados, es en la casa. Y eso lo hemos escuchado en múltiples aulas, que muchos profesores y profesoras se los dicen, por ejemplo, a las alumnas. ¿Qué más sucede? Que cuando hablamos de personas, de sujetos, también hablamos de elementos de identificación del espacio en el cual nos encontramos. Y esta identificación es lo que permite la toma de decisiones. Y hablamos entonces de una toma de decisiones diferenciada cuando hacemos un análisis de género, donde los hombres deciden de manera diferente a nosotras las mujeres. Por ejemplo, si transitamos o no transitamos por una calle, las horas en las que tenemos que transitar y, por ejemplo, inclusive hasta lo que tenemos que decir o no, hasta dentro de un aula. Por lo tanto, los sujetos y las sujetas nos encontramos en un entorno social que nos exige algunos requisitos que tenemos que cumplir para integrarnos dentro de ese espacio y que también con ello nos sintamos que pertenecemos a ese lugar. Es por eso que a las mujeres se va creando, de hecho, dentro de este discurso que se va construyendo, elementos, por ejemplo, de culpabilidad. O sea, ¿cuántas mujeres están fuera de su casa? ¿Cuántas horas están fuera de su casa? Y entonces, por ejemplo, muchas personas dicen, este niño o este adolescente por eso es farmacodependiente, porque su mamá no se encuentra en casa y siempre está trabajando, cuando no se ve como una corresponsabilidad de la familia, sino solo se ve como responsabilidad de la madre, que pareciera que es la única que educa y que acompaña a los hijos y a las hijas, y cuando hay un padre que también tendría que tener este tipo de elementos. Pero, por ejemplo, inclusive hasta muchos elementos dentro de las ciencias sociales hablan de familias disfuncionales cuando está una madre ausente trabajando, cuando lo que hace es también dar un soporte, por ejemplo, económico a la misma familia. Entonces hablamos de que estas miradas tienen que tener una diferencia, un análisis a partir de la condición de género para ubicar cuál es la condición social de cada uno de los sujetos y de las sujetas que estamos colocadas dentro de esta sociedad. ¿Qué más? También a partir de esto se van colocando y definiendo relaciones sociales a partir de cómo nos identificamos entre nosotros y entre nosotras. Esta parte de identificación generalmente va entre quienes vamos considerando que son iguales a nosotras y a nosotros. Por lo tanto, se van empezando a construir redes donde hay intercambio, donde hay posibilidad de intercambio con otras personas. ¿Qué tipo de intercambio? Cualquier tipo de intercambio. Un intercambio material, por ejemplo, lo que sucede en las ollas en Argentina, donde lo que hacen es crear ollas comunitarias para poder intercambiar alimentos en colonias donde existe población con una alta vulnerabilidad económica, por ejemplo, donde existe una condición de pobreza y de límite de acceso a la comida, por ejemplo, donde hay intercambio instrumental. Esto significa donde yo te puedo dar conocimientos, por ejemplo, hasta para realizar un trámite, donde yo te puedo dar conocimiento sobre cómo realizar un proceso de procuración de justicia, y donde también dentro de estas redes sociales se hace un intercambio también de tipo emocional, de soporte emocional, que es necesario sobre todo cuando hablamos de condiciones donde hay violencia en el espacio. Todos estos elementos que estoy comentando, lo que van a hacer es generar intercambios que permiten colocar diferentes grados de satisfacción de las necesidades de las personas a partir de lo que se está mirando. Quiero colocar aquí un ejemplo de una red institucional que es un programa que fue llevado por el gobierno de la Ciudad de México, que era el programa Ciudad Segura Libre de Mujeres. Y aquí había 3 actores colectivos
que crearon una red para poder atacar un problema de seguridad dentro de un espacio comunitario. ¿Y qué es lo que sucedía? Que estaba un grupo de mujeres que decían, tenemos un problema dentro de esta colonia, es un problema de seguridad y necesitamos que se intervenga para poder eliminarlo. Y entonces las mujeres lo que iban construyendo eran diagnósticos participativos comunitarios que les permitía ubicar exactamente cuál era el problema que existía dentro de ese espacio en la comunidad. ¿Qué es lo que sucedía después? Que se impulsaba la participación de varias instituciones, por ejemplo, de la alcaldía, para que ellos realizaran obra pública, para poder, por ejemplo, ver que las luminarias funcionaran bien, que la poda de árboles no obstaculizara la visibilidad, o sea, una serie de elementos que eran responsabilidad de las instituciones. Por ejemplo, seguridad pública revisaba o valoraba si era necesario implementar un código águila para que hubiera recorridos dentro de la zona donde se había detectado que las mujeres eran víctimas de algún delito. Por ejemplo, con los comerciantes que obstaculizaban luego la visibilidad, también se hablaba con ellos para ver cómo podían participar para incrementar las condiciones de seguridad de las mujeres, y así cada quien iba participando, colocando los recursos que podían, que estaban bajo sus mandatos institucionales. Y después se hacía un trabajo comunitario dentro de este programa, donde se hablaba sobre cuáles iban a ser las acciones que se iban a realizar desde la institución y donde se colocaban espacios de reflexión comunitaria para mirar qué acciones se podían hacer desde las vivencias de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede, por lo tanto, con las redes? Con esta red es una red institucional, pero hay otro tipo de redes que son importantes de hablar. De las redes donde se van colocando lazos familiares, de amistad, de vecindario, de trabajo y con profesionales. Porque estas redes, ¿qué es lo que permite? Lo que permite es realizar intervenciones sociales para que los recursos que están colocados dentro de ese espacio, y aquí puedo referirme, por ejemplo, a los recursos que tiene la facultad, por ejemplo, para su comunidad, puedan ser empleados de la mejor manera. Que si hay una coordinación interna, por ejemplo, para impulsar la igualdad de género, que los recursos que vayan colocando ellas, junto con los recursos de las organizaciones de las alumnas, puedan coincidir para poder crear programas, dinámicas, donde cada una y cada uno vaya participando desde lo que puede colocar. ¿Por qué son importantes las redes y qué es lo que tendríamos que considerar? Que las redes, una vez que se van creando, van interpelando, o sea, van cuestionando, me van cuestionando a mí como persona, a mí como profesional, a mí como funcionario, porque entonces empiezo a mirar lo que sucede también con las otras. Entonces, por lo tanto, por eso es importante los trabajos de red, porque interpelan a todas las personas que están participando, porque a mí me permiten mirar a las demás y mirarme también a mí dentro de esa realidad concreta en la cual nosotras nos encontramos. Las redes también lo que hacen es que visibilizan los procesos naturalizados, lo normalizado. Por ejemplo, muchas personas dicen, es que a mí jamás me han violentado porque nunca me han golpeado, pero me han mirado de una forma en que me siento incómoda. Pero en algún momento yo me he cuestionado si debo dejar la clase, si debo abandonar el semestre por la forma incómoda en que me hace sentir el profesor. Es decir, visibiliza y nombra a todas aquellas experiencias que yo tengo dentro de mi entorno inmediato, porque otras que están alrededor mío, que es mi red, también lo puede nombrar y lo puede mirar. La red también da voz a las silenciadas, a las invisibles. Es decir, hay mujeres, y aquí sí estoy hablando de mujeres específicamente por la condición de género, que guardan silencio de lo que viven, que aún no son capaces de reconocer, de nombrar y mucho menos de decir lo que está sucediendo. Entonces, cuando yo estoy dentro de una red y sobre todo dentro de una red de mujeres, puedo, al escuchar la voz de las otras,
puedo retomar la voz que yo tengo y entonces en ese momento poder empezar también a decidir sobre qué hacer y también hablar sobre el problema que yo estoy viviendo. Las redes dan un sentido de pertenencia porque me otorgan un lugar dentro del mundo. Yo soy profesional en trabajo social, como mencionaron hace rato, y justo por eso colocamos las redes como una estrategia de trabajo comunitario para hacer prevención de violencia y de todas las violencias que existan, porque las redes permiten identificarme con otras personas que tienen condiciones parecidas a las mías y me permiten mirar que no es un problema que solo me está sucediendo a mí porque yo lo provoqué, porque yo no hice nada, sino me permite mirar que es un problema que es vivo en lo personal, pero que ha sido construido desde otros lugares. Por lo tanto, me permite tener un espacio de pertenencia, de sentir que pertenezco a otro lugar. Las redes, por lo tanto, lo que hacen es ir rompiendo con nuestras estas estructuras patriarcales, porque empiezo a mirar a las otras mujeres como aliadas. Voy construyendo estos espacios de sororidad, es decir, de alianza con otras mujeres que aunque no sean mis amigas, en ellas reconozco la fuerza que necesito para poder transitar a otros lugares. La sororidad, ¿qué es? Es un pacto político entre mujeres para poder trabajar aquello que nos está dañando, que nos está limitando, que no nos está permitiendo ejercer plenamente nuestros derechos como mujeres. Las redes también cuidan, las redes saben cuidar y las redes se cuidan también entre ellas. Es decir, es un proceso donde yo aprendo a cuidarme yo, aprendo a cuidar a las demás y aprendo a cuidar la red dentro de la cual me encuentro. Eso justo es la sororidad. Y la otra parte también que coloca el elemento de sororidad que se cruza con la construcción de redes es que me permite mirar como sujeta política y eso me permite cuestionar la precarización dentro de la cual yo me encuentro. El mirarme como sujeta política significa el reconocer que yo tengo derechos y que yo tengo la posibilidad de ejercer esos derechos dentro del espacio en el cual estoy viviendo de manera cotidiana. Por lo tanto, las redes permiten hacer explícito lo implícito, es decir, permiten un movimiento donde empiezo a nombrar y empiezo a reconocer. Por lo tanto, las redes, ¿qué es lo que hacen? Movilizan lo instituyente a partir de un proceso donde yo tomo conciencia para que resulte instituido, legitimizado e innovador todos los nuevos significados que yo voy colocando a partir de esta red colectiva, de esta voz colectiva que voy construyendo. Por lo tanto, las redes están colocadas a partir de una situación dada, es decir, surgen a partir de una situación específica, en un contexto específico y permiten leer la lectura de eso que está sucediendo. El análisis del contexto cuando se construyen redes es muy importante porque me permiten ubicar la problemática que necesitamos solucionar entre todas y cada una de nosotras. Y entonces, al ubicar esta problemática, ¿qué es lo que se permite hacer? La respuesta ante la urgencia, porque esta respuesta ante ese emergente que se coloca es el piso para la construcción de una nueva situación. Y aquí estamos hablando de cómo colectivamente podemos construir situaciones de no repetitividad y de cuidados colectivos. La red de apoyo, por lo tanto, es un círculo de cuidado. ¿Y cuáles son lo que tenemos que considerar dentro de este círculo? Que se acompaña a quien decide ser acompañada. Es decir, no podemos acompañar a las compañeras que no quieren hacer, que no quieren este acompañamiento. Es una toma de decisión que aunque empiece yo a estar en el espacio silenciada, con miedo, pero yo quiero estar en ese espacio. Por lo tanto, es un acto de decisión pertenecer a la red de apoyo. No podemos obligar a nadie a pertenecerlo. La otra es que la red de apoyo como círculo de cuidado permite reconocer los contextos que atraviesan los cuerpos. ¿Qué significa esto? Que permite mirar lo que está sucediendo en mi persona dentro de un contexto del cual yo no tengo control, pero dentro del cual yo sí tengo la posibilidad de transformar
mis decisiones y de impactar y para poder poco a poco ir transformando ese entorno. Permite articular la palabra, es decir, permite articular mi voz, permite articular mi testimonio para poder ejercer denuncia en caso de que así yo lo decida. El mirar a las otras me permite también reconocer que yo tengo la posibilidad de hablar ante las demás y de hablar ante las autoridades en el caso que yo sienta la fortaleza para eso. Quiero comentarles aquí, por ejemplo, yo trabajé en el Instituto de las Mujeres, lo que ahora es la Secretaría de las Mujeres, y lo pongo como un breve ejemplo. Hubo un grupo de mujeres justo que construimos una red y dentro de esta red era una red de apoyo entre mujeres, pero a pesar de que solo se hablaba como ello, acudieron mujeres que vivían violencia. Y entonces una de ellas se quería divorciar, pero no encontraba la fuerza para poder hacerla. Llega a su primera audiencia, ella les dice a sus compañeras, ¿sabe? Lo que sucede es que yo tengo una audiencia, tengo miedo de ir porque no tengo quien me acompañe. Y entonces las mujeres deciden acompañarla a su audiencia para que sienta fuerza. Entonces imagínense a esta mujer llegando al juzgado en su primera audiencia de divorcio con el hombre que la maltrataba y detrás de ella un grupo de 16 mujeres que que iban solo a hacerla fuerte, que estaban detrás de ella apoyándola para que pudiera hablar, para que pudiera enunciar todo aquello que había vivido. No es necesario la presencia física siempre, pero estas redes de apoyo justo lo que van realizando es colocando recursos sociales, recursos emocionales para poder generar confianza y apoyo. Las características de los círculos de cuidado están atravesadas por generar espacios de confianza, por generar espacios donde las mujeres se sientan libres de hablar, donde sientan que la palabra que ellas van a colocar, que las emociones que ellas van a decir, van a ser cuidadas por las otras y van a ser, se dice lo que aquí se dice, aquí se queda, y que ellas tienen esa certeza y de que solo se va a abrir a los demás cuando sea necesario hacerlo. Y la otra parte es que la red de apoyo también va generando acceso a los recursos. ¿A qué tipo de recursos? Entre las redes van generando el decir, por ejemplo, oye, mira, yo viví esta situación que tú vives y a mí me funcionó esto, esto y esto, acudí a este lugar, se necesitan estos requisitos para poder iniciar una denuncia. O sea, las vivencias que son colectivas van generando recursos dentro de la propia red que las otras integrantes pueden utilizar. Cuando hablamos de las redes de apoyo y sobre todo de estas redes sororas, ¿de qué estamos hablando? De algunos elementos concretos, que es primero el escuchar sin juzgar, el no decirle, bueno, ¿por qué no lo hiciste? O sea, si era muy evidente que él te estaba haciendo esto, ¿tú por qué no reaccionaste? No se cuestiona. Lo que se hace es escuchar, porque el escuchar, cuando yo hablo y alguien me escucha, me permite también ir organizando mis emociones, ir organizando mis ideas y de esa manera también escucharme a mí misma. Las redes de apoyo ofrecen el coraje, la fuerza que se necesita para movilizarse, para movilizarme, para poder resolver los problemas, para poder ubicar cuáles son las estrategias que yo necesito, para poder fortalecer mi vida en este momento, qué otras herramientas necesito, emocionales, institucionales, sociales, para poder colocar un espacio distinto ya dentro de mi vida. También permite el reconocer que somos diferentes corporalidades, que cada una de nosotras tiene una historia personal y esa historia personal, esos miedos que fueron colocados ahí, ese aislamiento, o sea, todos esos elementos fueron provocados por un impacto y que es válido reconocer que hay momentos en que yo no sé, no tengo respuestas, que tengo más silencios, y permite ubicar cada uno de esos elementos que también son reconocidos como válidos. En una red, cuando pienso en la otra, que justo es un elemento de sororidad,
me permite también pensar en mí misma. Lo que veo en ella, lo que veo en la otra, me permite reconocer lo que estoy viviendo también yo. Eso no significa que la otra viva lo mismo que yo, sino significa que alcanzo a mirar elementos de los cuales se coinciden cuando estamos hablando de problemáticas que son parecidas. Nunca van a ser iguales, pero sí son parecidas. Y por lo tanto, al mirarla a ella, me permito verme a mí, y cuando ella me mira, también se puede mirar a ella. Las redes impulsan, por lo tanto, cuando miro y me miran, la agencia personal, es decir, la capacidad de gestión personal, la capacidad de crear una agencia, de una agenda, personal, y de mirar los recursos que yo necesito para poder moverme de la situación o del problema o satisfacer la necesidad que tengo. Pero no solo es la parte personal, sino también es mirar lo que las demás necesitan y poder construir de manera colectiva los recursos que se requieren para transformar nuestra situación. Por lo tanto, los elementos de una red se pueden sintetizar en tres: detectar. Al mirar y al mirarme detectamos las problemáticas, el acompañamiento entre todas dentro del espacio que vamos construyendo, y la detección de los recursos que necesitamos para poder transformar nuestra inmediatez. Y quiero terminar esta breve participación con estas palabras de Argelia Londoño, una feminista, y dice: aquí estamos con todas ellas, las cuenteras y las escribanas en primera persona, y en esta brega caminamos hacia la invención de nuevas posibilidades de vida, buscando producir en colectivo, en redes envolventes y afectuosas, un nuevo tipo de subjetividad contestataria, un sujeto nuevo y disruptivo. Y justo eso es lo que vamos construyendo dentro de la universidad a partir de compartir espacios, de crear lugares sororos, de buscar nuevas opciones para poder hablar de igualdad de género dentro de nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia tan interesante, maestra Gabriela Gutiérrez. Creo que siempre es importante ver y escuchar cómo entre mujeres podemos crear precisamente estas redes de apoyo que nos permitan, pues, primero creo que espacios de reflexión también entre nosotras mismas para cuidarnos, para reconocer las herramientas que tenemos y generar, pues, entre todas estos recursos que nos permitan, pues, transitar hacia espacios mucho más de autocuidado, pero también libres de violencia, ¿no? Muy, muy interesante su conferencia, maestra. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No sé si de pronto hay alguna pregunta de las personas que nos están viendo. Parece que hoy no tenemos preguntas, maestra, pero le agradecemos muchísimo una vez más su participación en este tema tan importante. Y pues nada, les agradecemos también a las personas que nos están mirando y les invitamos a continuar el día de hoy con las demás actividades que tenemos en conmemoración del 8M. A las 5 de la tarde tenemos una actividad más que es la terapia psicológica con perspectiva de género. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.